Batas blancas, de Yoko Ogawa. Una bata corta de urología, una larga de cirugía endocrina, una corta de urgencias. Mi cometido era recoger todas las batas sucias usadas por médicos y pacientes, previamente amontonadas sobre el suelo de la sala segunda de reuniones, para revisar sus bolsillos, leer la sección o especialidad médica a la que pertenecieran, escrita con rotulador en vez de la solapa del cuello, y, por último, introducirlas en el carrito mientras mi compañera, cómodamente sentada, tomaba nota de las que yo iba nombrando para cotejar la lista cuando la lavandería no las devolviese limpias. De todas las responsabilidades que se me habían asignado en torno a asuntos varios de mantenimiento, administración y secretaría del hospital, la de clasificar batas sucias era la que más detestaba. Aparte de lo inmundo de la propia tarea, el hecho de que la lavandería a donde debíamos transportarlas se encontrara en un lobrego sótano junto al velatorio me ponía los pelos de punta. El ascensor que llevaba al sótano era una antigualla de techo alto que producía un insufrible traqueteo cuando se ponía en movimiento. Al abrirse las puertas, aparecía un pasillo de paredes color crema insuficientemente iluminadas por fluorescentes cubiertos de polvo, tan largo y estrecho que me preguntaba cómo se las arreglarían para transportar a los pacientes fallecidos del hospital hasta el velatorio. En muchas ocasiones, cuando empujábamos el carrito repleto de batas sucias por el pasillo del sótano en dirección a la lavandería, tanto a ella como a mí nos parecía sentir el tacto de una gran mano invisible que imprimía cierta fuerza sobre nuestras espaldas, ante lo cual nuestra reacción era acelerar aún más el paso para dejar atrás aquella desagradable sensación. Recorríamos el pasillo a toda velocidad y, para evitar perder el control del carrito y que acabara estampado contra la puerta del velatorio, tensábamos nuestras manos sobre el asidero del carrito y pisábamos con fuerza para frenar al final. Dios mío, ¿lo has notado tú también? ¡Qué escalofrío! Un día me va a dar algo, exclamaba ella. La única explicación sensata para aquel fenómeno era la suave pendiente descendiente del pasillo al poco de iniciarse. Pensaba yo mientras contemplaba con el rabillo del ojo la belleza pálida y mortecina de su perfil bajo la turbia luz que reinaba allá abajo. Lo que no llevaba a explicarme era el pavor irracional que se apoderaba de mí en las inmediaciones del velatorio, cuando sabía muy bien que también se producían defunciones de pacientes ingresados en cualquiera de las habitaciones del hospital, no muy lejos de donde yo me encontraba, mecanografiando la tesis en la secretaría o saboreando unos dulces en la sala de descanso. Dos batas cortas de dermatología, una larga de medicina cardiovascular, bata corta de cirugía bucal. Aquello se me hacía eterno. El montón de batas no parecía disminuir nunca. Si no me equivoco, mi novio tiene turno esta tarde en el centro de endoscopia, comentó ella sin levantar la mirada de la lista de batas. Sí, hoy es lunes, repliqué yo. Tenía perfectamente memorizados los horarios y turnos correspondientes a neumología. Si tienes algo que hacer, puedo encargarme del trabajo de esta tarde. No, no, no lo decía por eso, se apresuró a contestar, negando con la cabeza mientras buscaba con el dedo la columna correspondiente a cirugía bucal. Su novio, o mejor dicho, su querido, era médico residente en la especialidad de neumología e imaginé que tal vez en ese preciso instante estuviera insertándole su fibroscopio en los bronquios a algún paciente para escudriñárselos. Tomé otra bata sucia en mis manos y al extenderla para sacudirla, algo cayó de uno de los bolsillos
y rodó por el suelo hasta chocar con una de las patas del carrito. Por lo que parecía, era un hueso de ciruela, si bien se me antojó pensar que, a juzgar por su forma y su tamaño, podría haberse tratado de un testículo seco. ¿Qué sentido tenía meter un hueso de ciruela en el bolsillo de una bata? Tras darle algunas vueltas, lo dejé correr sin hallar ninguna explicación convincente. De todos modos, no era la primera vez que un objeto caía del bolsillo de una bata. Los había para todos los gustos: un bulbo de jacinto, el corcho de una botella de vino, una pequeña Biblia, el tallo de una berenjena, condones, pestañas postizas. Lanzados de improviso y despojados del cálido cobijo de sus bolsillos, aquellos objetos rodaban azarosamente por el suelo de la sala segunda de reuniones hasta detenerse, y allí, como insectos, parecían agazaparse temerosos por la falta de protección. Anoche me dio plantón, intervino de nuevo ella. Eso es que tuvo alguna urgencia. A menudo se le requiere para atender a un paciente justo antes de la hora de salida. Estimé al tiempo que recogía el hueso de ciruela y lo tiraba al cubo de la basura. No, se dirigía a casa de los padres de su mujer para hablar del divorcio y había prometido verme de inmediato y contarme cómo le había ido, pero no lo hizo. La susodicha esposa del médico residente llevaba un mes viviendo en el domicilio paterno tras dar a luz a una niña, la primera después de dos niños varones, cosa que yo sabía porque ella misma, me refiero a mi compañera de trabajo, me lo había contado. En fin, que ha vuelto a darme largas con una excusa un tanto cuestionable. Continuó ella. Por lo visto, el tren en el que viajaba quedó bloqueado por la nieve y ni siquiera pudo llegar a casa de los padres de ella, y, por tanto, tampoco a la mía después. Pero, ¿tú te creerías una historia así? Si los almendros ya están en flor, ¿cómo va a haber caído una nevada tan fuerte como para impedir que un tren continúe su trayecto? No tiene por qué ser mentira. A comienzos de la primavera, el tiempo suele ser muy inestable y puede dar más de una sorpresa. ¿Por qué no llamas al servicio de meteorología para confirmar si se produjo o no tal nevada? Y aun cuando fuera mentira, yo apostaría porque un paciente inesperado de última hora fue lo que lo retuvo en realidad. En dicho caso, a él le habría parecido más creíble la historia del tren embarrancado por la nieve que la verdadera acerca del paciente. ¿Me sigues? En realidad, mi intención no era otra que consolarla, aunque era evidente que no tuve mucho éxito. Culta, de modales elegantes, devota al trabajo. Recuerdo el regocijo que sentí secretamente cuando me comunicaron que formaría equipo con ella una vez que obtuve el puesto en la secretaría del hospital universitario. Por si fuera poco, ella poseía una hermosura hipnótica y fuera de lo común. Era imposible cansarse de mirarla. Yo estaba convencida de que no podría irme mal en el trabajo, teniéndola a ella cerca. Una vez comenzada la rutina laboral diaria, me percaté de que su belleza resultaba aún más arrebatadora de lo que me había figurado. Reparé en la cristalina intensidad de su mirada cuando buscaba determinado carácter japonés en el teclado, en la perfección del contorno de sus orejas, cuando le asomaban entre el pelo al atender el teléfono y en la presteza y diligencia de sus dedos, gráciles en el manejo de la fotocopiadora, cuando realizaba copias de documentos destinadas a reuniones y congresos. Sacaba la punta de la lengua para humedecer el borde de la solapa de los sobres azul pálido que debíamos enviar. Le asomaba sonrosada y húmeda entre los labios, fugaz y huiriza, y entre todos sus cautivadores gestos, aquel era el que más me fascinaba. Siempre urdía algún pretexto
para cederle a ella dicho cometido, que si acababan de requerirme para algo urgente, que si la máquina de escribir acababa de averiárseme, mecanografiábamos la dirección del destinatario en una de las caras de los sobres. Pocas veces, sin embargo, lograba salirme con la mía. Si te digo la verdad, me encantaría echar un vistazo a través de uno de esos bronoscopios, comenté de repente, sin más propósito que el de dejar a un lado el tema de su querido. ¿No irás a decirme que no te atrae la posibilidad de fisgoñar por el interior del cuerpo humano? Ella se limitó a sentir vagamente con la cabeza. Reparé entonces en una oscura mancha de sangre en la bata que acababa de recoger. La deposité sin perder tiempo en el carrito junto a las otras, pero fui incapaz de obviar la cuestión de si aquella mancha procedería de un esputo de origen pulmonar o de un vómito gástrico, al tiempo que me compadecía del grado de dolor experimentado por el paciente. Una vez me sometí a una exploración con un broncoscopio, pero hace tantísimo tiempo que ni lo recuerdo. Proseguí. Resultó que me atraganté con un cacahuate y por poco me cuesta la vida. En el lugar donde se quedó atascado el cacahuate, se acumuló mucosidad y la tráquea se me obstruyó por completo. Me hizo reflexionar sobre lo vulnerables que somos. A la que nos descuidamos, hasta un simple cacahuate puede mandarnos al otro barrio. No reaccionó a mis palabras. Su silencio me hizo retomar el rutinario recital de batas y especialidades médicas en aquella sala segunda de reuniones carente de ventanas y de aire enrarecido, con aquel hedor a medicamento y putrefacción flotando en cada rincón. Me consta que ella y su querido se han visto y han tenido encuentros románticos en todos los lugares imaginables dentro de los confines del hospital, desde el mismo centro de endoscopia y las zonas de rehabilitación hasta la sala de esterilización de instrumental médico, pasando por el laboratorio de experimentación con animales o incluso el almacén donde se guardan los contenedores de basura. No me extrañaría que él ya le hubiera inspeccionado hasta los bronquios a ella. Me pregunté si todo en ella sería tan cautivador y embriagador como lo que estaba a ojos vistas, su anatómica y sinuosa belleza, certificable con solo mirarla, y me respondí que seguramente sí, que incluso sus membranas y mucosas ostentarían un color rojo, vivo e intenso, y habría en ellas una tibieza reconfortante, y que sus protuberancias y cavidades y todo el abanico de formas y recovecos que conformasen sus entrañas tendrían la hermosura de un finísimo tapiz de seductores cilios y flagelos ondeando en colectiva danza de seducción, alentando al visitante, al cuerpo extraño, el broncoscopio, tal vez, a penetrar en sus conductos y hendiduras y explorar adentro en pos de oquedades y oscuridades. Admiraba yo, además, en ella sus inquebrantables hábitos de trabajo, indiferentes a la dureza o simplicidad de la labor que se le hubiera encomendado, ya fuera en el manejo de documentos. Para sujetar menos de 20 folios utilizaba un clit, y si eran más, lo hacía con una pinza de carpeta. Ya en el modo de servir el café, en reuniones y congresos, servía el café con azúcar en sobres finos y alargados, mientras que a las visitas que se acercaban al hospital se lo ofrecía con terrones de azúcar. Ya en la empecinada manía de escribir con bolígrafo el nombre y señas del destinatario en los sobres, o en su invariable costumbre de quintuplicar por medio de la fotocopiadora el tamaño del registro de las intervenciones quirúrgicas programadas y adherirlo en el extremo superior izquierdo de la pizarra, en el lateral de las taquillas y sobre la puerta de la sala de descanso. Por su parte, los dulces y pasteles con que se nos obsequiaba ocasionalmente siempre encontraban su lugar
en el extremo derecho de la balda intermedia del armarito de que disponíamos. Tan inconcebible como utilizar una pinza de carpeta para sujetar un grupo de 19 folios era que el registro de intervenciones quirúrgicas apareciera ampliado a doble tamaño o que los dulces reposaran sobre el anaquel superior. En definitiva, ella nunca cedía a la tentación de contravenir sus propias reglas. Un día, apenas comenzada la jornada laboral, acabábamos de llegar a la secretaría cuando nos abordó el jefe de neurología, cargado de folios sobre los que había garabateado un número ingente de gráficos y datos para solicitarnos su copiado y transcripción al formato de diapositiva, con el fin de usarlo en un congreso médico. Puesto que había no menos de 30 complejísimos diagramas de barras y debíamos tenerlo todo listo en 2 días, nos repetíamos sin demora la tarea de redibujar con precisión aquellos gráficos bosquejados a mano alzada por el doctor y mecanografiar los valores numéricos y textos manuscritos que los acompañaban. Por favor, encárgate tú del color de las barras. Utiliza el 508, ¿de acuerdo? Me pidió ella. Es el color que siempre utilizan en neurología para las diapositivas de los congresos. Hice lo que ella me dijo y fui recortando y adhiriendo plantillas del 508, número que se correspondía con un tono gris apagado. Para nuestra sorpresa, cuando le presentamos nuestro trabajo, el facultativo lo lanzó contra la mesa con tal ímpetu que algunos de los folios se esparcieron por el suelo. ¿Qué esperáis que haga yo con esto? El color no se verá en las diapositivas. Lo sentimos muchísimo, se disculpó ella, adelantándose a mí. Su voz transpiraba pureza y humildad, y un grado tal de honestidad y compromiso que era imposible resistirse a ella. He cometido el error de no verificar el color según sus indicaciones, continuó ella. Sé que el código utilizado siempre en congresos y conferencias es el 608 y, sin embargo, he descuidado la supervisión del trabajo de mi colega, que es quien se ha encargado de las plantillas de color. Le pido mis más sinceras disculpas, he debido estar más atenta. Y por favor, discúlpela también a ella, es daltónica. Tendrá todo el material corregido y listo hoy mismo. La seguridad de sus palabras bastó para alentar el inmediato consentimiento del doctor, que se marchó isofacto sin pasar a mayores. ¡Daltónica! Tardé unos segundos en asimilar el significado de dicho vocablo. Permaneció vibrando en mis oídos el eco de aquella exótica palabra y, aunque sentí el impulso de intervenir, no despegué los labios. No albergué ninguna duda de que el código indicado por ella había sido 508 y lo recordaba porque el número coincidía exactamente con el de la puerta de su apartamento. Por si fuera poco, ella misma había revisado en repetidas ocasiones el color de los gráficos durante nuestro trabajo, y justo antes de presentárselo al doctor, había vuelto a echarle un vistazo, verificándolo hasta 3 veces. El código 608 correspondía a un azul brillante que nada tenía que ver con el plomizo gris del 508. Fuera como fuese, nos apremiamos a recoger los papeles del suelo y ella, sin ofrecerme ninguna opción a réplica, me ordenó encargarme de la corrección. Ya sabes, se reafirmó, quien la hace la paga. Por fin, pasada ya la medianoche, en la más estricta soledad y sintiéndome abducida por movedizas agujas azul brillante de un pantano sin fondo, di por finalizado el arreglo de color de todos los diagramas de barras de la presentación del doctor. A la mañana siguiente, ella, otorgándose todo el mérito de la ardua labor de corrección, le entregó al facultativo mi trabajo nocturno. Este, manifiestamente complacido, no lo dudó 2 veces a la hora de expresar su agradecimiento mediante una invitación a comer, de la que fue receptora y beneficiaria sólo ella. Sí,
Ella, la omnisciente, la poseedora de la razón, la que jamás cometía un error, ella, la que, consagrada en cuerpo y alma a proteger la imagen de sí que deseaba proyectar sobre los demás, no tuvo inconveniente alguno en diagnosticarme, con la mayor desvergüenza, daltonismo, precisamente cuando habíamos convenido en que le propusiera el divorcio a su mujer. No se le ocurre nada mejor que dejarla embarazada, protestaba ella mientras yo extendía una bata más. 2 vales de comida del comedor del hospital volaron desde uno de los bolsillos hasta el suelo. ¿No te parece raro? Estoy segura de que trama algo, la muy arpía, prosiguió sin levantar la mirada de la lista. Nada bueno, seguro. Se trataba claramente de un soliloquio, así que no hice ningún comentario. Era fascinante contemplar cómo perdía la compostura en cuanto sacaba el tema de su querido, pese a los elevados niveles de eficacia que demostraba en el desempeño de sus funciones laborales. Mira que es un hombre seguro de sí mismo, pero cada vez que le pregunto si ha hablado con su mujer del divorcio, se limita a darme largas y balbuciar excusas de niño azorado, y, a cual más endevesada, que si el mayor de sus hijos anda alterado por los exámenes de la escuela primaria, que si su mujer ha sido ingresada por contracciones prematuras, que si están llevando a cabo un experimento de extremada importancia en el laboratorio del hospital y necesita concentrarse en ello, que si se acercan las elecciones del profesorado universitario, que si ha sufrido una subida de tensión asociada a la gestación, y tanto la madre como la niña se encuentran en una situación delicada, que si ha caído una fuerte nevada. Su abanico de pretextos es tan variado como ilimitado es el desfile de circunstancias que los originan. Yo aprovechaba las breves pausas de su discurso de extensas para insertar mi cantinela de batas y especialidades médicas, a lo que ella, eficiente como siempre, añadía la consabida marca en el renglón correspondiente. Húmedas, llenas de arrugas y desgastadas por el roce, las batas no podían estar más ajadas. Además de las típicas manchas de sangre, estaban rociadas por expectoraciones compuestas de jugos gástricos, líquido seroso de origen abdominal, saliva, orina y lágrimas. Todo líquido corporal encontraba representación sobre el tejido de las batas, con sus particulares y característicos olores y colores, y yo me preguntaba por qué el cuerpo humano debía rebosar de tan nauseabundos fluidos. Cuando uno miente una vez, puede continuar haciéndolo sin fin, intervine, muy consciente de que ella misma podía aplicarse el cuento y de que era una mentirosa bastante más hábil que su querido. Ya eran más de las 10 cuando se presentó en mi casa anoche. Llegó agotado. Por lo visto, había pasado más de 5 horas atrapado en el tren. Pero voy a decirte una cosa. Quien de verdad estaba cansada era yo, de esperarlo expectante, de no moverme del sitio, de estar pendiente de cada leve sonido, de que se enfriara y echara a perder el almuerzo que había estado preparándole desde la primera hora de la mañana, de que fuera oscureciendo, de que el maquillaje se me fuera estropeando. Esperé hasta justo antes de volverme loca. Ella mantenía la mirada baja mientras se pasaba los dedos entre el cabello. Dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. Reparé una vez más en su cuello lechoso y en la delgadez de sus hombros. ¿Y sabes qué dijo? Continuó. El tren me ha dado tiempo para pensar y hacerme ver que aún no ha llegado el momento. Así que, te lo ruego, dame más tiempo. Y después, abrazados, volvimos a lo de siempre, a nuestra condena, a no avanzar más allá de esos abrazos. Me era imposible imaginarlo a él sobre su cuerpo desnudo, acariciándole el pelo, reptando sobre su piel, rozándose con sus membranas mucosas,
porque aquella belleza suya que yo contemplaba hipnotizada pertenecía a la secretaría y, más excelso que aquella acción de cerrar los sobres, humedeciendo sus bordes, no podía ver nada. 3 batas largas de medicina digestiva, una corta de oftalmología, una larga de neurocirugía, 4 cortas de pediatría. Enumeré elevando el tono de voz, pero ella no buscaba ya con el dedo el renglón correspondiente en la lista y el bolígrafo permanecía inmóvil en el borde de la mesa. ¿Cómo pudo ser capaz de decirme algo tan doloroso con esa parsimonia? Se preguntó. Mi paciencia tenía un límite y yo lo alcancé en ese momento. Basta, ni un instante más. Tomé la lista en mis manos e hice las pertinentes marcas sobre el renglón correspondiente, tratando de imitar el trazo de ella. Así que decidí poner punto final al asunto, añadió fríamente. Lo maté. Logré a duras penas reprimir un grito, y mi sedienta imaginación voló hacia su mano empuñando el cuchillo, cuya hoja arrojaría haces de luz sobre sus gráciles dedos, otorgándoles el protagonismo que se merecían, antes de clavarse reiteradamente en el gaznate del médico residente, de cuya herida abierta habría brotado entonces un chorro de sangre con el que no tardarían en mezclarse grumosos jugos gástricos. Ella, sin embargo, permanecería inmaculada entre aquella vorágine de fluidos. Una vez más, recogí una bata del montón y la extendí. Bata larga de neumología. Resultó ser la del médico residente de neumología, su querido. Al alzarla y sacudirla al aire, de uno de sus bolsillos cayó una lengua. Aquella lengua, sin duda, acostumbrada a elaborar excusas, seguida por unos labios, 2 amígdalas y un gurruño de cuerdas vocales calientes y blandos aún.